quiero siempre contemplar. Amén, amén. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. En este lugar, Jesús, tú eres, sin lugar a dudas, la presencia más importante. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida... Bueno, muy agradecido con el Señor Jesús por esta preciosa oportunidad que me brinda de estar aquí en esta bella vigilia. Amén. Y he estado, aprovechando este momento tan especial donde creo que Dios ha venido hablando de una manera, ¿cierto?, importante para cada uno de nosotros. Y si esta noche pudiéramos meditar en cada cosa que se ha venido haciendo, creo que Dios ha venido tratando y enseñándonos tantas cosas que debemos aprender cada día más. Yo me estaba regocijando ahora y todo este momento, porque estaba ahí, sentado de una manera, escuchando todo lo que Dios ha venido haciendo, que ha hecho, hace y seguirá haciendo, porque ese es Dios, ¿cierto? Ese es nuestro Dios, un Dios que no se queda quieto, un Dios que se mueve, un Dios que sigue haciendo cosas grandes y extraordinarias a pesar de pronto de nuestras falencias, a pesar de pronto de nuestros errores. Podemos ver que Dios es fiel, amén, y que es poderoso y grande para seguir haciendo milagros, prodigios, maravillas en cada uno de nosotros. Y como decía el hermano Víctor, esta es una noche, una vigilia de oración. Por eso se ha hecho, creo que de esa manera. La verdad, la primera vigilia donde estoy, que es así. O sea que eso es nuevo para mí. Y de verdad que es muy bonito, hermano Víctor. De verdad, qué bendición tan grande. No sé si usted se lo ha gozado, pero yo sí me lo he gozado. Porque lo que le decía, estoy recibiendo del Señor, aprendiendo algo nuevo para mí, algo más para mí. Y poder escuchar en cada hermano que se ha parado aquí, para mí ha sido una predicación. Créamelo, para mí ha sido una predicación. Porque Dios ha tratado en mi vida esta noche. Solo Dios sabe nuestro corazón y sabe con la necesidad que cada uno de nosotros venimos. A veces se piensa que el pastor se las sabe ya todas, que no tiene necesidad, que a veces el pastor no sufre algunas circunstancias, pero resulta que Dios sabe por qué estamos acá. Realmente no tenía en mis planes esto, pero Dios sabía que quería tratar en mi vida. Porque hay lugares, hay cosas, hermano, que nosotros desconocemos todavía. Y qué rico es poder escuchar tantas experiencias, ver, hermanos, que Dios todavía sigue haciendo milagros, que Dios todavía sigue oyendo nuestras oraciones. Porque, hermano, eso que se ha comentado acá es porque Dios todavía sigue oyendo nuestras oraciones. Quiero unos minutos, porque creo que ahorita hay un momento de oración, ¿cierto? Ha sido el hermano Víctor y creo que lo vamos a aprovechar al máximo. Y quiero hablar acerca preciso de eso, de lo que es la oración. ¿Qué es la oración para nosotros? Yo creo que la oración es la forma como nosotros hablamos para con Dios, ¿cierto? Tan bonito cuando uno habla con alguien, pero bonito cuando uno habla en confianza, porque pues con todo mundo no se puede hablar de confianza. Yo veo que el hermano Víctor, Dios le ha dado una gracia especial y única aquí en ese lugar y ha encajado de una manera maravillosa que uno dice, algún día llegar a ser uno así, ¿no? Porque bonito que la iglesia le tenga confianza al pastor y que el pastor pueda tenerle confianza a la iglesia. Y a veces hay lugares que no se puede hablar así, de esa manera, porque no hay como esa confianza.
como que no hay esa afinidad, como ese momento para poderse acercar y bueno, y contarle tantas cosas. Y creo que ustedes han aprendido a confiar en ese pastor que Dios les ha regalado, que ha puesto en ese lugar. Pero quiero decirle que igual pasa con Dios, y aún más especial, porque nuestro Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Él conoce hasta, la palabra dice que Él discierne la mente, el corazón, ¿cierto? Y Él lo sabe absolutamente todo. De pronto usted a su pastor no le contará todo, de pronto sí, pero aunque a Dios no le contemos todo, ni le contemos de pronto las cosas, pero Él ya lo sabe absolutamente todo. Le cuente usted o no, Él lo sabe absolutamente todo. Y qué rico es poder confiar en Él, poner nuestra confianza en que Él, a pesar de nuestros errores, Él está ahí para ayudarnos. Yo veo en la oración dos formatos, yo no se lo he llamado así, dos formas de oración. Una, la oración pública, y otra, la oración privada. Si leemos, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, el verso 1, hay unos textos que quiero que miremos en esta noche rápidamente, o en esta hora ya, porque estamos aquí a medianoche ya. Hechos capítulo 3, el verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Entonces creo que ellos tenían un momento especial de oración pública, ¿cierto? Como de pronto lo hemos hecho esta noche. Mire que cada uno ha pasado a este lugar y ha expuesto su necesidad, y creo que todos hemos orado a favor de esa necesidad. Esa es una oración que yo la llamo pública, ¿cierto? Esa oración que hacemos, un clamor, nos unimos como un solo pueblo, como una sola iglesia, y esto trae bendición. La Biblia dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y dándose duro. No, en armonía, ¿cierto? En amor. Qué bueno es cuando nos unimos con un solo sentir, clamando a Dios, ¿cierto? Y hay otro pasaje ahí adelante, Hechos capítulo 4, el verso 23, que nos muestra también y nos ilustra lo que es la forma de la oración pública. Dice: y puestos en libertad, porque estaba Pedro y Juan, habían sido prendidos, habían sido apresados por causa del evangelio, y dice: puestos en libertad vinieron a los suyos, o sea, ¿a quién? A sus hermanos, ¿cierto? A la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, ¿qué dice? Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios. Comienzan a hacer una oración. ¿Entre quiénes? Entre todos ellos, ¿cierto? Y dice el verso 28, dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el 31, cuando vieron ¿qué? Mire que habían hecho una oración pública, ¿cierto? Entre todos, como lo que hemos hecho esta noche. Una oración pública. Y entonces dice, terminaron su oración y el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y pudiéramos leer una cantidad de textos en esa hora que nos hablan de esa oración que yo la he llamado así, esa oración pública, o sea, que hace la iglesia, todos unidos en un solo sentir. Pero también hay otra forma, otro formato, bueno, que es la forma privada. Daniel capítulo 6, el verso 10. Vamos a ver un ejemplo. Libro de Daniel, capítulo 6, el verso 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Note que ahora hay otro formato acá, ¿cierto? Está Daniel, ¿con quién? Solo, ¿cierto?
pero con una convicción grande que Dios lo estaba escuchando, amén, que Dios estaba oyendo su oración. Hechos capítulo 16, también hay otro ejemplo. Hechos capítulo 16, el verso 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Oraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, note que ellos estaban en una situación complicada, ¿cierto? Habían sido también llevados a la cárcel por causa de este evangelio, los habían golpeado, los habían amenazado, pero ahora estaban allí ellos los dos, pero con una convicción grande en que Dios estaba con ellos. Aleluya, gloria al Señor. La oración personal, gloria a Dios, es la que Dios realmente está, porque cuando hablamos de la oración personal no estamos hablando solamente de lo público ni lo privado, sino esa oración personal es aquello que Dios está oyendo. Porque, hermanos, pudiéramos pensar, bueno, ¿y cómo es el modelo? Note que los discípulos tenían esa inquietud y le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, ¿cierto? Entonces, mire que el Señor mismo les enseña, y puede ser que nuestra oración sea pública, como lo acabamos de ver de algunos ejemplos, o pudiera ser nuestra oración privada, no importa cuál sea, si es pública o privada. Aquí lo importante es cómo está mi oración delante del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque nuestra oración creo que debe ser una oración sincera, porque nosotros pudiéramos engañar a muchas personas, pero lo único que no se puede engañar es nuestro Dios. Amén. Lo importante es cómo lo estamos haciendo. Mateo capítulo 5, el verso 21. San Mateo capítulo 5 dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho a los antiguos: no mataréis, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el verso 24? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria al Señor Jesucristo. Yo escuchaba algo que me gustó del hermano Víctor, que dijo acá, porque ha dicho muchas cosas maravillosas, y gracias a Dios por esa palabra. Y él decía que todas las oraciones Dios las escucha. Eso creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Porque, hermano, Dios no es sordo, y Él escucha nuestras oraciones. Pero creo que hay una diferencia, no sé si me equivoque, en que Dios las escuche y las responda. ¿Sí o no? Dios, estamos convencidos que Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? Él las oye, pero otra es que Él esté dispuesto a responderla. Y esta noche, como el tema de la oración, qué bueno sería pensar nosotros, bueno, si nuestras oraciones son verdaderamente oídas delante del Señor. Porque este pasaje nos muestra algo muy importante. Dice la palabra: si alguno de nosotros traemos nuestra ofrenda, ¿por qué no hablar de la oración? Porque la oración es una ofrenda también hacia Dios. Y entonces, si yo traigo mi ofrenda, pero resulta que estando trayendo esa ofrenda, recuerdo que hay algo con alguien, entonces dice: deja la ofrenda y ve que reconcíliate con tu hermano. Estaba mirando un pasaje que está en Primera de Pedro, que es muy importante, hermanos, también. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7. Libro de Primera de Pedro, gloria al Señor. Amén. El verso 7 dice: vosotros maridos, amad igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras ¿qué? Oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, que a veces nuestra oración puede tener un estorbo. Y no solamente, porque aquí está hablando, Pedro está hablando acerca de lo que es la parte del esposo y la esposa. Yo una ocasión pensaba y decía, mi esposa tiene un suegro muy especial. Tiene un padre muy especial. O sea, yo tengo un suegro muy especial. Porque Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Y Él es el Padre de mi esposa también, hablando espiritualmente y en todo. De modo que si yo tengo un problema con ella, hermano, tengo un problema con Dios también. Y hay que solucionarlo. Y a veces nosotros dejamos cosas pequeñas, sencillas como esta, que pasen en nuestra vida. Y resulta que Dios quiere que hoy más que nunca sintamos su presencia. Amén, amén. Y hay muchos detalles en nuestra vida, porque a veces uno me pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando? Yo creo que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo. Y su presencia no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. Pero entonces, ¿por qué a veces no sentimos nada en nuestras vidas? ¿Será que es que yo tengo un problema? Yo creo que yo puedo ser el del problema. Y a veces hay cosas que no nos dejan acercarnos a la presencia del Señor. Pero qué bueno sería esta noche decirle en esta vigilia que estamos clamando al Señor, decirle, Señor, permita que mi oración sea oída y que pueda tener una respuesta efectiva a nuestra vida. ¿Cuántos quisiéramos que Dios respondiera? Hermano, eso es lógico, ¿cierto? Quisiéramos que Dios respondiera a nuestras peticiones. Pero bueno, hay cosas que, hay un texto que me gusta mucho y me impacta y dice que hay cosas que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Amén. Que a veces no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos guía y nos ayuda. ¿Cuántas veces pedimos cosas que ni sabemos qué es lo que estamos pidiendo? Pero resulta que Dios no oye esa oración, o mejor dicho, hace que no la oye porque sabe que no nos conviene. Y es ahí donde nosotros debemos discernir en nuestra oración, hermanos. Porque a veces pedimos cosas que no nos convienen a nosotros. Hay cosas que realmente Dios sabe que eso no nos va a traer un beneficio. Y a veces uno está ahí, clame y clame. Pero resulta que Dios entiende, o mejor dicho, pasa por alto nuestra ignorancia y no responde a la manera que nosotros queremos, porque Él sabe que eso nos va a tener una consecuencia grave. Entonces mire que cuando oramos, creo yo, no sé si estoy equivocado, pero cuando oramos, hermanos, debemos que tener en cuenta algunos detalles, algunas cosas, para que nuestra oración sea efectiva delante de Dios, para que realmente nuestra oración surja ese efecto que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos. Y definitivamente la oración es el medio para comunicarnos con Dios. Creo que hoy más que nunca necesitamos clamar al Señor. Yo recién que llegué allá a Simacota, hermanos, tuve una experiencia, o bueno, una de tantas experiencias, porque creo que cada lugar donde uno llega tiene experiencias nuevas. Y yo llegué allá, hermanos, y claro, una de las cosas fue enfrentarme a un nuevo reto. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo comienzo acá? Y mi esposa me decía a mí, comience como comenzó en el Peñón. Y yo comencé a meter la forma como Dios me regaló allá en el Peñón. Pero resulta, hermano, que no era esa la forma. Y yo preocupado, 2-3 meses. Y hermano, me estaba ¿cómo es la palabra? Estaba ya sugestionado, estaba como preocupado. Dije, no, pero es que, ¿qué me está pasando? Y no entendía. Hasta que un día me boté de rodillas y le dije, Señor, necesito que tú me guíes. Oye, qué bonito cuando aprendemos a depender de Él. Qué bonito cuando aprendemos a dejarnos guiar por Él. Y Dios entonces comenzó a mostrarme algo diferente. Mire, hermanos, que Dios sí tiene salida para nosotros. Dios tiene una respuesta especial para nosotros. Pero no es como nosotros queramos, ni como nosotros creamos. Es como Dios quiere, aleluya, porque Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos.
Y hermano, les cuento que soy muy feliz lo que Dios ha venido haciendo en mi vida, en mi familia, allá en la congregación de Simacota. Y creo que cada día Dios nos va perfeccionando más, que cada día Él nos va mostrando más cómo debemos hacer las cosas. Y yo creo que así es en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Cada día Dios nos muestra el camino, cada día Él nos perfecciona, aleluya, porque Él conoce lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Yo quiero invitarle a que siempre íbamos a orar esta noche. Amén.